Conversamos con el senador de Evópolis, Felipe Kast. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy buenos días, Iván. ¿Cómo está usted? Muy bien. Oiga, toca nuevamente la renovación del estado de emergencia en la macrozona sur, que es la zona donde que usted representa en el Senado. Y el gobierno va a presentar, entiendo que hoy o mañana, siempre es inminente que presente este proyecto para crear una especie de estado de emergencia alterno que involucra algunos cambios respecto del estado de emergencia original que está previsto en la Constitución, pero que entre otras cosas le permitiría al gobierno, al Ejecutivo, cualquiera este sea, salir de esta dinámica de renovaciones quincenales que claro, no parece pensada para periodos tan largos como el que estamos viviendo. En principio, ¿qué le parece esa idea? A ver, Iván, primero creo que hay una actitud de realismo por parte del gobierno en esta materia y me alegra el giro que ha tomado el gobierno, el mismo presidente Boric, los ministros que votaron en contra de todos los estados de emergencia el año pasado en forma reiterada, votaron en contra del proyecto del robo de madera. De hecho nos acusaron que casi que era un proyecto que no tenía ningún sentido, votaron en contra del proyecto de usurpaciones, y hoy día me alegra sinceramente que estén dando giro, que se den cuenta que en realidad todo su diagnóstico frente a lo que ocurría en la Araucanía, que casi que justificaban la violencia por asuntos indígenas, se dan cuenta que no tiene ninguna relación con el pueblo mapuche y que son simplemente terroristas, que son simplemente crimen organizado. Y creo que a tu pregunta, creo que esta modificación del estado de emergencia lo que hace es hacer una modificación muy simple, pragmática, para no tener que estar cada 15 días en el Congreso pidiendo nuevamente la renovación, sino que cada 60 días. Y eso se dan cuenta que el problema es bastante más grande de lo que pensaban y que no existe una varita mágica para enfrentar esta dificultad del crimen organizado en la región, que tiene componentes desde robo de madera, desde droga, desde también obviamente terrorismo, y por lo tanto creo que es una medida razonable. Yo creo que va a contar con el apoyo en el Congreso, pero lo que sí vamos a exigir es que venga con un plan. O sea, si esto no viene con una propuesta estructural de, por ejemplo, un ministro encargado de lo que ocurre en la macrozona sur, si no viene con una propuesta de tecnología, si no viene con una propuesta efectivamente de más recursos. Acuérdate que el presidente Piñera en su minuto, quebramos relaciones con el presidente Piñera cuando murió el cabo Naim desde Evópolis, y le pedimos que pusiera un ministro. No puso un ministro, pero por lo menos puso un delegado presidencial, que era Pablo Urquizer. Hoy día ni siquiera tenemos un delegado presidencial, por lo tanto hoy día en la práctica no hay nadie a cargo 24/7 de esta dificultad, y esperamos apoyar esta iniciativa del gobierno porque nos damos cuenta de que el problema va a ser más largo que cada 15 días, pero esperamos que venga con un plan contundente. En ese plan, usted dice un ministro encargado, un ministro más allá de la persona que el gobierno ha puesto a cargo de esta comisión que anunció el presidente en su viaje por la Araucanía. Por supuesto que son dos cosas. El error que comete la izquierda normalmente es que mezcla el tema indígena con el tema del terrorismo, y es el gran error que hemos cometido los últimos 20 años. Y cuando tú haces eso, que es mezclar el tema de tierras con el tema del terrorismo, lo que finalmente vas a generar es terminar justificando la violencia. Entonces, lo que le hemos dicho a la ministra Toá en varias ocasiones es que hay que llevar este asunto por cuerda separada. El ministro encargado de la seguridad es uno, y ojalá que sea una persona, por ejemplo, para la reconstrucción del terremoto, que me tocó asumir en ese minuto el ser el delegado presidencial de la reconstrucción del terremoto y trabajar con Felipe Cubillos, con varias personas que ayudaron muchísimo en Dichato y en otros lugares. Bueno, hoy día necesitamos el terremoto es menos grave que el terrorismo en la Araucanía. Por lo tanto, si es que ameritaba un delegado presidencial con rango de ministro en esa instancia, ¿por qué hoy día no vamos a necesitar un delegado presidencial con rango de ministro para el problema de la Araucanía? Por lo tanto, son dos temas completamente separados, y lo que sí valoro es que la propuesta del presidente Boric en materia de tierras es muy similar a la que hicimos con Francisco Buenchumilla ya hace 5 años atrás, cuando estaba Alfredo Moreno, que era justamente hacer un catastro de tierras y hacerse cargo del tema de forma estructural. Ya, ese catastro nunca funcionó. ¿Usted cree que ahora sí hay una ventana de oportunidad para que se le ponga borde al tema de la restitución de tierras, para que se establezca un catastro no solo de la tierra reivindicada, sino también de las comunidades que las están pidiendo? En fin, ¿hay una ventana de oportunidad para que esta vez sí resulte? Yo por supuesto que sí, y me alegra que el presidente Boric se haya atrevido a hacer ese anuncio, que te insisto, lo hicimos con Francisco Buenchumilla, es muy similar a lo que se hizo en Nueva Zelanda, particularmente el tema tierra. Ahora, eso no va a solucionar en lo más mínimo el problema de la violencia.
Son dos problemas completamente separados. Y eso es importante decírselo a la gente para que no se generen falsas ilusiones. Pero en materia indígena, esa propuesta es la misma que hizo la Comisión Vargas. O sea, es una propuesta bien pensada. De hecho, cuando nos invitó a Cerro Castillo, el presidente Boric, hace 2 semanas atrás, que asistimos, le dijimos justamente, presidente, haga esta propuesta, que es necesaria. Cuando fue a la Araucanía la hizo y claramente creemos que es un avance. Senador Kast, ¿y por qué no va a solucionar el problema de la violencia? Porque los grupos que están reivindicando tierras, los grupos que están reivindicando la violencia, ¿no están interesados en el tema de las tierras, sino en otros objetivos? O sea, por supuesto, no solamente no están... el tema de las tierras para ellos es simplemente una excusa donde buscan cierto grado de autonomía para poder delinquir dentro de sus territorios. Eso es lo que pasa en Temuco, donde entraron 900 PDI, salió uno muerto, donde claramente han habido todo tipo de allanamientos con temas de droga. Por lo tanto, no va a solucionar el problema de la violencia. El tema de las tierras es simplemente en materia de agenda social indígena una buena política pública, que lo que hace es decir, a ver, ¿cuántas personas tienen título de merced? Ok, aquí está el total, este es el borde, como usted decía. ¿Cuánto hemos entregado en los últimos 20 años? Perfecto. ¿Cuánto es la merma que falta? Y de hecho ahora en la discusión de presupuesto, yo voy camino al Senado ahora, y hoy día tenemos todo el día de presupuesto y mañana también, puse una indicación en la glosa de la CONADI que solamente permite entregarle tierra a quienes tengan los títulos de merced y que tengan merma. ¿Qué significa eso? Que ese título de merced, restando lo que ya le entregó el Estado, tenga un saldo positivo. Y es una indicación que estamos poniendo ahora y que espero que también ayude justamente en la misma dirección. Ya, pero eso va en la misma línea de restituir las tierras, lo que permitiría, sí, aislar a las comunidades que están reivindicando terrenos ancestrales de los grupos violentos. Pero si ya están aislados, si no necesitan de nadie. Si imagínese usted que los mismos que cometen actos terroristas son los grupos terroristas se van a reunir con Nicolás Maduro a Venezuela, y antes eran parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. O sea, son personas que toda su vida se han dedicado a la violencia política. Por lo tanto, no responden a un carácter de líderes ancestrales, no representan a nadie y nadie los ha elegido. Por eso soy muy escéptico, Iván, de que mezclar los dos temas sea un camino correcto, que es el camino que hemos hecho los últimos 30 años. Todas las comisiones que se han hecho mezclaban el tema indígena con el tema de la violencia, y eso creo que es un error. Hay que llevarlo por cuerdas separadas y tener mano muy dura con el terrorismo y con tecnología. No somos el primer país que enfrenta terrorismo, y una mano obviamente seria, amigable en materia indígena. Estamos con el senador de Bópoli, Felipe Kast. Senador, oiga, otro tema que va a llegar la próxima semana es no solo la discusión final del tema del presupuesto, como lo mencionaba usted, sino también lo del fiscal nacional. ¿Cómo están los votos de Bópoli? ¿Está su voto para aprobar el nombre de José Morales? Mire, ayer justamente que nos enteramos de esta nominación, lo estamos conversando. Todavía no están los votos, estamos analizando los méritos de la persona nominada, pero lo vamos a hacer con la mayor seriedad, así que todavía no me atrevo a confirmarle la votación de Bópoli en esta materia. Ya, o sea, ahí ya, eso lo tienen que estudiar. Oiga, y en otra polémica muy curiosa que surgió ayer a propósito del tema de la escolaridad, que le quiero preguntar por la infancia, que ha sido uno de sus temas. ¿Qué opina de esta intervención en el calendario escolar del próximo año, que elimina algunos días y propone otros nuevos para que se incluyan en las conmemoraciones o en los contenidos del calendario escolar? Bueno, me parece obviamente lamentable que se haya excluido instituciones y fechas que son claramente relevantes también para la cultura, para el espíritu de nuestro país, de nuestra sociedad. Pero lo que me parece más relevante, Iván, y que de hecho hoy día mismo voy camino al Senado a hacer una propuesta, es que nos hagamos cargo de la brecha que hay hoy día en la asistencia de los niños a clase. O sea, tenemos 50.000 niños que están fuera del sistema, y lo que le estamos pidiendo hoy día a Mario Marcel desde Chile Vamos es que hagamos una nueva subvención de reinserción de esos niños al colegio. ¿Qué significa eso? Que si un colegio particular subvencionado o un colegio público logra que un niño que este año 2022, por la pandemia, porque el colegio estaba cerrado o porque tuvo dificultades en su familia, no asistió a clase, y el colegio logra que ese niño el próximo año tenga una asistencia superior a un 60%, que existe una subvención especial para recuperar a esos niños, porque de lo contrario, la brecha generacional del COVID que se va a generar por falta de aprendizaje, lo único que va a hacer es aumentar la desigualdad brutalmente y permanentemente en esta generación. Así que esperamos que hoy día en la discusión de presupuesto el Mario Marcel se abra a financiar esta subvención especial para que los niños puedan volver al lugar donde siempre tuvieron que estar, que es su sala de clase, porque claramente aquí el Colegio de Profesores creo que cometió un error tremendo de no apoyar al ministro Figueroa cuando quería abrir los colegios,
que era claramente una urgencia social de primer nivel. Ya, eso por el lado del ausentismo, que agregó 50.000 alumnos más, son un poquito más de casi 220.000 los que están fuera del sistema escolar, según los cálculos del propio Ministerio de Así Educación. Ahora, desde el punto de vista del aprendizaje, Ignacio Briones estuvo acá, el ex ministro de Hacienda, en el programa a principios de esta semana, y él decía que esto es un terremoto y que lo que hay que hacer es un plan grande, un plan de nivel de Estado para poder recuperar esos aprendizajes perdidos en la pandemia. Así es. Y bueno, este es uno de los elementos, no es todo, pero si tú no logras que esos niños vuelvan a clase, difícilmente vas a lograr que ese aprendizaje se pueda ejercer. O sea, el primer paso es recuperar a estos niños. Y más encima, hoy día que estamos tan preocupados también de la delincuencia, de que los niños efectivamente tengan un futuro mejor, creo que es clave no solamente que vuelvan a clase, sino que no nos preocupemos solamente del CIMSE, de lenguaje y matemática, que está muy bien, sino que también del tema deportivo, del tema cultural, que los niños dentro del colegio puedan tener una experiencia socioemocional que cuando llegue el día de mañana, sobre todo en barrios complejos, como La Pintana, como también en mi región, en Para las Casas, hay barrios muy complejos, el narco cuando llegue a ofrecerle, súmate a mi tribu, le digan, mire, no, yo como niño tengo mi tribu, me dedico al básquetbol, me dedico al fútbol, me dedico mi vida, mi sueño, mi experiencia emocional está contenida en el colegio. Y por eso creo que la educación integral, más allá de lo cognitivo, es algo que en Chile desgraciadamente no hemos hecho. Creo que así como el doctor Fernando Monkever durante 30 años logró combatir la desnutrición alimenticia en Chile y fue un milagro a nivel social, a nivel mundial, un ejemplo de lo que hizo el doctor Fernando Monkever, creo que en materia socioemocional, de que los niños sean felices en los colegios, que estén contenidos, estamos muy lejos del estándar que merecen nuestros niños. Lo que me lleva a otra reflexión, senador, estamos con el senador Felipe Kast de Evópolis, que tiene que ver con el tono de la oposición en los últimos días, las últimas semanas, en rigor, cuando ya bajó la marea, digamos, después del plebiscito. Sobre este mismo tema de la crisis de aprendizaje, la UDI hace un par de días hizo una proposición importante, que se usara el 2% constitucional del presupuesto para una cosa de esa magnitud, una cosa en la que podría haber eventualmente un acuerdo, pero al mismo tiempo dijo que si no lo había, que si no había una acción del gobierno, iba a acusar constitucionalmente al ministro. Eso sumado a la guitarra del senador Chaguán, y en fin, a las censuras de las presidencias de comisiones en la Cámara, da cuenta de un tono algo irresoluto, de un tono medio variable de la oposición, que a veces está por los acuerdos, a veces está por una oposición más agresiva. Como que le ha costado a la oposición encontrar el tono para ser oposición, ¿o no? Yo primero creo que la oposición ha sido bastante constructiva, a diferencia de lo que vimos de los que actualmente gobiernan con el gobierno anterior, que se dedicaron a incluso tratar de destituir al presidente en más de una ocasión. Destituyeron a varios ministros, destituyeron al ministro de Interior, a Víctor Pérez en su minuto, intentaron destituir a varios otros. Creo que la oposición actual ha sido bastante responsable y no hemos caído en ese juego destructivo de buscar destruirlo todo. Que hayan casos aislados que claramente merecen reparos, por supuesto, sí, lo hemos visto, pero creo que en general hay bastante coordinación, hay buen clima. E incluso te diría que hay buen clima, no sé, como ministro hoy día, te insisto, hemos estado trabajando con el presupuesto, hemos estado trabajando con distintas leyes, fuimos a Cerro Castillo, el tema de la Araucanía. O sea, creo que la oposición ha logrado también hacerle entender al gobierno que venía muy refundacional, que venía muy mesiánico, que tiene que girar. Ayer yo mismo le decía en la discusión del presupuesto que me alegraba que la concertación volvieran a trabajar hacerse cargo un poquito del gobierno, porque lo habían denostado, el Frente Amplio y el Partido Comunista se dedicó por mucho tiempo a denostarla, a la concertación, y hoy día esa izquierda más moderada, más liberal, viene a ser el puntal del gobierno actual, con la ministra de Interior partiendo por ella y varias otras, la ministra de Sexpress, pero les decía, bueno, ¿dónde está la conversación sobre el crecimiento económico en el presupuesto? O sea, creo que todavía le falta a esa concertación que aterrizó en el gobierno avanzar sin complejos sobre sus convicciones, que fueron convicciones exitosas durante 20 años. De acuerdo. Porque y ahí creo que el tono que ha ido tomando el presidente Boric es positivo, pero creo que todavía le falta mucho por avanzar. Ya, eso por el lado del gobierno. Pero por el lado de la oposición, ¿a usted qué le parece que la derecha en la Cámara de Diputados
para ejecutar que la censura en distintas presidencias de comisiones esté dependiendo otra vez del partido de la gente, que es básicamente el error que cometió en la última elección de la mesa de la Cámara. ¿A usted le parece razonable esa estrategia políticamente hablando? O sea, por supuesto que sí, si tú logras la mayoría para poder tener la presidencia de las comisiones, que más encima en la Cámara es muy distinta al Senado, porque en el Senado se reparten las presidencias de las comisiones en forma proporcional a las fuerzas, en la Cámara es completamente distinto. El que tiene 50+1 se queda con todo. Y por lo tanto, como la izquierda arrasó, y de hecho creo que ahí la ministra Analía Uriarte sí cometió un error al tratar de pasar máquina con Vlado Mirosevic juntando un par de votitos, bueno, se le está devolviendo. O sea, cuando uno no tiene estrategias de largo plazo, me parece muy razonable que Chile Vamos, buscando los votos, haciendo lo mismo que hizo Analía Uriarte, se quiera hacer de las presidencias de la comisión. Y creo que son, encima, es lo más relevante para poder gobernar justamente el Congreso. El senador de Bópoli, Felipe Casta, esta mañana en Tele 13 Radio. Senador, muchísimas gracias por la gentileza.